través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. En este es su programa Mamás en Sintonía. Yo soy Verónica Serrano y estamos listos, toda la producción, para llevarle hasta usted, para llevar hasta su casa, hasta su familia, esta información que tiene que ver con temas de maternidad, crianza, salud, bienestar y muchísimo más. Ojalá que se quede con nosotros en este tiempo de transmisión. Tendremos los programas especiales con este tema y le diremos por qué. Justamente me da muchísimo gusto recibir nuevamente a alguien que ya es de casa, que siempre nos visita y que a lo largo, bueno, del desarrollo de este programa y también del proceso de crecimiento de ella, hemos crecido juntas. ¿Cómo estás, Gis Ibáñez? Bien, Vero. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y así es, ha sido un crecimiento que también hemos hermanado lo que es las técnicas hipopresivas, el trabajo de Giselle Ibáñez Rubio y además de Mamás en Sintonía. ¿Por qué? Porque queremos ofrecerle a la gente, a las mamás, a los papás, alternativas viables de salud. Y además que tienen que ver con la conciencia, que tienen que ver también con la educación. Y hoy enfatizamos más el tema de la prevención. Porque vamos a hablar de incontinencia urinaria, sabemos que incluso hay un día especial para esto y no debería ser así. Exacto. Cuéntanos sobre esto, Gis, bienvenida. Muchas gracias. Y con mucho gusto platicaremos contigo. Sí, pues justamente en miras del Día Internacional de la Incontinencia Urinaria, que es el 14 de marzo, pues nosotros estamos con esta campaña de Hablemos de Incontinencia, porque además es un tema que realmente se ha normalizado, de pronto se vive de manera tabú, en silencio, ¿no? El padecimiento, y realmente si nosotros sabemos que es algo que se puede corregir, que es algo que se puede prevenir y sobre todo brindar ese espacio para hablarlo, para saber que es un síntoma y que como síntoma de no atenderse puede también traer consecuencias mayores. Exacto. Entonces estamos tratando de abrir esos espacios donde se pueda tocar el tema. Exacto, es importante esto, que se abran los espacios, que a partir de foros como este y cuando tenemos esta comunicación entre las mamás, entre las familias, sepamos que hay más alternativas, mucho más allá de lo que nos pueden decir los médicos. Debo decir que hay médicos con mucha ética, que hay médicos que están, por supuesto, actualizados, están trabajando esto, pero también hay sistemas de salud un poco atrasados. Estamos hablando también de México, en donde esto que de lo que vamos a platicar aún está permitido. Y hemos escuchado experiencias como la que vamos a tener oportunidad de conocer, en donde de verdad es lastimoso para la persona en todos los sentidos. Pero platícame primero, ¿cómo podemos explicarle a la gente? Ya me dijiste un panorama, qué es la incontinencia e incluso hablar de estadísticas altísimas. Sí, pues bueno, la incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina, que puede ser desde una gota hasta un chorro o un hilo de agua, ¿no? O sea, que puede ser a menor o mayor escala, pero de cualquier manera, al momento que es involuntario, pues es considerado incontinencia. Un poco, sí, estamos viendo justamente estadísticas muy alarmantes. Este padecimiento, bueno, antes estaba relacionado con factores como el embarazo o la edad avanzada, y era como los factores de riesgo a los que estaba asociada. Pero actualmente, pues nos estamos dando cuenta que no es así y que las estadísticas justamente cambian este panorama. Cuando hablamos que 1 de cada 4 mujeres de 18 años alguna vez ha experimentado una pérdida de orina, pues estamos quitando el factor de edad avanzada a ese padecimiento. Entonces estamos viendo que son otros factores que se están conjugando en mujeres de menor edad. Y hablamos de mujeres porque, bueno, no es que los hombres no padezcan incontinencia urinaria, por supuesto que lo padecen. De hecho, 2 de cada 8 2 de cada 8 hombres por arriba de los 35 años padecen incontinencia, pero en las mujeres se dobla, o sea, es 4 de cada 10 mujeres de 30 años.
Entonces, el simple hecho de la forma que tiene la pelvis femenina, de que el suelo pélvico es más grande, del tipo de colágeno que tenemos las mujeres y que nuestro suelo pélvico está atravesado por el canal vaginal, hace que nosotros tengamos ya un factor de riesgo más simplemente por ser mujeres. Simplemente. Son varios los factores y nos quedamos con esto, Gis. Muchas mujeres comentan, bueno, yo ya tengo tal edad, yo tuve hijos en un parto natural, pues entonces yo así ya me quedé, yo así me quedé y me conformo. Incluso usan una toalla femenina continuamente o permanentemente, ¿y esto qué ocasiona? Otras cosas, infecciones, por ejemplo. Sí, y entonces, irritación. ¿qué pasa también? Bueno, eso coméntame, y además el factor emocional, alguien que no se sienta cómoda con su cuerpo y además algo que está latente, que siempre está ahí. Claro, al final no solo es la incomodidad física, sino que te va ocasionando, porque tenemos que entender que esto va en aumento, o sea, como es un síntoma, pues cada vez hay más deterioro y se va aumentando. Entonces, lo que nos va generando es un aislamiento social, donde vas a buscar, te sientes incómoda de ir al cine, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te vas a tener que salir a la mitad de la película, porque no estás seguro de hacer un viaje largo, por ejemplo. Entonces, lo que va provocando es ir buscando medios de que tú te sientas cómodo. Exacto. Y entonces eso va limitando tus actividades diarias. El hecho de no poder jugar con tus hijos porque al cargar o si te ríes, tienes pérdidas, te incomoda, que huela, que te mojes. Y que bueno, estamos viendo que este mercado va en tal aumento que yo siempre les digo, bueno, ahora en el súper vemos que hay todo un departamento al lado de las toallas sanitarias de todo lo que son los desechables de incontinencia. Los productos especiales para la incontinencia, ¿no? Claro, y que vemos hace poco salió una campaña que estaba en los autobuses de pasajeros, de que era ropa interior para incontinencia color negro. Entonces, el simple hecho de que venga color negro es que está enfocado a un mercado específico, ¿no? Entonces esto habla de que pues el mercado está creciendo y hay que atender, hay que hacer algo a nivel preventivo, a nivel de conciencia, a nivel de entrenamiento de esta musculatura, de ser conscientes de esta musculatura, porque vamos a entrenar al gimnasio para hacer pierna, para hacer glúteo, y nos olvidamos del suelo pélvico, ni siquiera lo conocemos, o lo conocemos en el momento en que ya estás en un embarazo, donde te hablan del suelo pélvico. Los hombres pues todavía más, ¿no? O sea, más ajenos a ese tema están. Dos aspectos importantes que me gustaría que recalcaras y fuéramos enfáticas en esto. Cuando existe un síntoma, esto va creciendo, como tú dices. No dices, bueno, pues es una gotita, es solo una pérdida y no va a pasar de más. Sí pasa, el problema se va acrecentando y entonces ya iremos hasta ahí, queda en cirugía. Sí, digo, aquí hay varios panoramas, ¿no? La incontinencia puede ser un síntoma asociado a un prolapso, se llama, que es cuando los órganos pélvicos se salen del lugar que les corresponde. Y entonces, pues de continuar con esfuerzos, porque al final la incontinencia es la respuesta al esfuerzo. Bueno, hay diferentes tipos de incontinencia. Hay incontinencia de esfuerzo, incontinencia de urgencia y mixta, que son las dos juntas. La incontinencia de esfuerzo es cuando tú haces un esfuerzo como tal relacionado con un aumento de presión interna, que ahorita abordaremos más sobre eso, como toser, estornudar, brincar, correr y que esté la pérdida de orina. La incontinencia de urgencia es cuando tú tienes constantemente que estar yendo al baño, exceptuando una infección urinaria, sino ya como algo habitual. Voy al baño y salgo y a los, 15 minutos tengo otra vez la sensación, ¿no? O esa sensación no desaparece, aunque vaya al baño. Entonces, la incontinencia de esfuerzo puede ser un síntoma de un prolapso, y en este caso de continuar con los aumentos de presión, seguir entrenando, seguir brincando sin atender esto,
pues va a ir deteriorándose más, va a ir avanzando esta situación, y tal vez al principio era solo al estornudar, por ejemplo, solo al toser. Algún esfuerzo, y después ya va a ser cada vez más, ya no va a ser una gota, ya va a ser algo más en cantidades mayores, y pues esto va avanzando con el tiempo. La otra cuestión que te quiero comentar, que me llama la atención, es esto. Hoy por hoy, todas las mujeres, los hombres quieren ser fit y quieren ir a los gimnasios, y entonces no hay un diagnóstico en donde sepas cómo está tu suelo pélvico, tú orientas a las personas, hablas de prevención, y bueno, pues con todo un estudio lo logras. Antes de ir a esto, me gustaría que me compartieras sobre esta maravillosa entrevista que traes para nosotros. Lo agradecemos muchísimo. Le mandamos un saludote a Jacqueline Cediel, que está en España, y ella quiere hablarnos de algo bien importante. Coméntanos, Gis, para que nos ayuden nuestros amigos de la producción. Pues mira, en aras de esta prevención y bueno, entrando a los temas justamente de incontinencia, pues sabía que dentro de las cirugías correctivas, pues estaba la utilizada malla transvaginal. Y esto siempre lo mencionaba yo en talleres, que era lo que se tenía que llegar o algo así, y hace más de 2 años fue que leí yo la primer demanda que comienza en Australia por los efectos de la malla en mujeres, a nivel de reportar que se estaba encarnando, que laceraban a sus parejas al tener relaciones sexuales, fístulas, bueno, unos efectos ya importantes. Y en ese momento, hace 2 años, era inoperable la malla transvaginal. Y bueno, al ir avanzando el tiempo, investigando más, pues yo contacté con Jacqueline, porque ella está haciendo una campaña, ella como víctima finalmente de esta cirugía, pues está viviendo en carne propia los efectos de la malla. Y a mí me interesaba saber cómo es que había ella llegado a eso, porque lo que a mí me alarma mucho es que en México se sigue haciendo esa cirugía. Exactamente. Infortunadamente, en nuestro país tenemos esta mala práctica, y bueno, pues ha causado efectos desastrosos en las mujeres. Vamos a ir a una pausa, Gis. Al regresar escucharemos a Jacqueline, y nuevamente te agradezco que traigas esto para Mamás en Sintonía. Gracias. Muchas gracias. Estamos hablando de prevención. Regresamos. Hoy estamos hablando de la incontinencia urinaria. Estamos comentando con usted sobre los factores de riesgo, sobre qué sucede a nivel también emocional cuando una mujer o un hombre, bueno, tienen este padecimiento, y además, importante hablar de prevención y también de alternativas viables no invasivas. Se encuentra con nosotros aquí Giselle Ibáñez, y hoy nos trae una entrevista que es exclusiva para Mamás en Sintonía. Yo agradezco mucho que se haga este vínculo con España y que conozcamos muy de cerca la experiencia de Jacqueline Cediel. Vamos a escucharla. Jackie, pues mucho gusto por fin poder hacer la entrevista después de muchas interrupciones. Bienvenida, y pues es un gusto poder platicar contigo desde Técnicas Hipopresivas México para poder difundir más sobre la malla transvaginal. Antes que todo, quiero deciros a todos los que veáis y a todas las que veáis esta entrevista que voy a contarles mi experiencia vital, todo lo que he sufrido, lo que estoy pasando y lo que me tengo por pasar antes de retirar la malla de mi cuerpo. Me he tenido que despojar de mi pudor, me he tenido que despojar de mi privacidad y de mi ego para poder ayudar a todas las mujeres, mis compañeras de dolor, que estamos en esta lista, que estamos perjudicadas por un dispositivo que es la malla, ¿no? Y quiero que a través de mi entrevista pues poder ayudar a todas esas mujeres que en este momento puedan tener duda de llegar a ponerse una malla, ¿no? Quiero deciros que mi nombre es Jacqueline Cediel Arias, y vivo en España, y tengo un implante de malla transvaginal que me lo han puesto hace
5 años y medio. Y desde el momento 1, ¿qué me llevó a mí a un implante? Me llevó a un implante de malla el tener una incontinencia urinaria. ¿Qué es una incontinencia urinaria? Pues una incontinencia urinaria es un escape de pis, ¿eh? Hay la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la que por toser, por correr o por coger peso. También hay la incontinencia urinaria, que es la intermitente, que es vas muchas veces al cuarto de baño, pero nada. También existen los prolapsos, prolapso de vejiga, que en mi caso yo tenía las dos. Yo tenía la incontinencia urinaria y el prolapso de vejiga. ¿Por qué me di de cuenta que tenía? No, porque yo una de las cosas que más me gusta es pasear, disfrutar de caminar, darme mis paseos, y un día bajando una cuesta muy pequeñaja, pues se me escapó el pis, ¿no? Entonces, bueno, yo había presentado, a veces se estornudaba o tosía, o pues con pequeñas pérdidas, pero esa me alarmó porque fue una pérdida totalmente grande. Entonces fui a mi médico de cabecera. Y mi médico de cabecera me dijo que eso era una incontinencia y me remitió a un especialista, a un urólogo. Claro, yo fui, esperé el tiempo que me llegó la cita y acudí al urólogo que me designaron, y cuando le comenté mi problema me dijo que no había ningún problema, que eso no era para que yo me preocupara. Y, o sea, le dio mucha naturalidad y normalidad. Y yo le dije, bueno, y me dijo, no, eso es una cirugía de 15 a 20 minutos en quirófano, en el cual te voy a poner una malla que te va a sujetar. Porque claro, me hicieron unas pruebas antes de esto y claro, tenía prolapso e incontinencia. Entonces me dijo, pues te ponemos la TOT y esto te va a levantar la vejiga y te va a corregir la incontinencia urinaria, ¿vale? Entonces así fue, yo me preparé, no busqué mucha información, pregunté por terceros, alguien que había sido operada y no, pues que tenía, pues que iba bien, pero que alguna vez tenía infección de orina, pero no se asociaba a eso, ¿no? La persona que estaba, ¿vale? Yo creí en mi especialista, totalmente, porque si estás enfrente de un especialista, se supone que lo que él quiere es tu bienestar, ¿no? A mí en ningún momento me dieron otra opción. Mi urólogo me dijo, cirugía, sí o sí. ¿Por qué? Porque me dijo, tienes un prolapso, que era, después me di de cuenta investigando que era poco, y tienes incontinencia urinaria. Me dijo, lo que se cae no se levanta con ejercicios. Fue sus palabras. En ningún momento me dio la posibilidad de otra cosa. Ok. Me vendió la malla desde el minuto 1. Ok. Y ahí yo pequé porque fui ignorante. Creí en él. Confiaste. Me vendió la malla desde el minuto 1. Y ahí yo pequé porque fui ignorante. Creí en él. Confiaste. Creí en él. Entonces, al creer en mi urólogo, pues si él me dice es esto, pues es esto. No llegué a plantearme en ningún momento pues que no fuera así. Lo que se cae no se levanta. Qué fuerte que un médico, un urólogo, y además en Europa, pueda mencionar algo así, y que además que nosotras pongamos toda nuestra confianza. Cuando hablamos de empoderamiento no estamos hablando de luchar contra alguien, estamos hablando también nosotros de informarnos, de acercarnos a quienes tienen esto, a quienes tienen el conocimiento y pueden asesorarnos y guiarnos, Gis. Es importante que esto no solamente es un ejercicio
queremos tener el abdomen plano, esto de los hipopresivos, no es mucho más, es una alternativa viable, es una alternativa de conciencia y además, bueno, pues quiero decirlo a nivel personal que con una asesoría como la tuya, de mujer a mujer o de mujer a hombre, que tienes toda esta capacidad, toda esta capacitación y que además tienes conciencia, bueno, pues no llegaremos a este tipo de prácticas si estamos informadas. Gracias a Jacqueline, de verdad que esto nos sirve porque esta historia es el eco de muchas más. Exacto. De muchas más que escuchamos a la tía, a la abuelita, a la propia mamá, que nos dice, es que pues así es normal, como normalizó este médico, esto así pasa porque, como yo decía a un inicio, ¿no? Pues porque tuve hijos y entonces pues es normal y ya me quedo para siempre, ¿no? Y además, qué importante es que una mujer así, a partir de una experiencia tan fuerte que le cambió la vida, bueno, quiera llegar a más. ¿Qué pasa con esto, Gis? ¿Cómo está trabajando Jacqueline? Pues Jacqueline hizo un grupo que se llama Stop Malla Tot, la Malla Tot es el tipo de malla transvaginal que a ella le aplicaron, porque hay diferentes, es el tipo de cirugía. Entonces ella lo que por medio de este grupo pues se da contención porque obviamente son muchas mujeres, se calcula 400,000 mujeres aproximadamente que han sido operadas a nivel mundial y que en el mundo solo ahorita hay 7 cirujanos en el mundo que se están aventurando a poder retirar estas mallas, porque esa malla una vez que se pone, el cuerpo genera hace una fibrosis, entonces es poco viable poder detectarla. Ella me decía que le tenían que hacer ultrasonido 3D vía vaginal, un poco como el que le hacen a los bebés, pero para poder ubicar en dónde estaba la malla en el cuerpo, o sea, bueno, muchos efectos, ¿no? Finalmente es un plástico, entonces está habiendo efectos también de cuestión autoinmune, el cuerpo reacciona a un rechazo de algo extraño y bueno, como se mueve, es una zona que se mueve, o sea que no es estática y entonces lo que va pasando es que se desplaza y empieza a lacerar tejidos que son muy sensibles, ¿no? Lo que es el tejido vaginal, pues que es sensible y si se lacera es húmedo y es muy difícil de poder controlar una infección, de poder, no por la zona. Por eso yo te decía, cambia la vida de cualquiera. Claro, bueno, Jacqueline en la entrevista termina diciéndome que ella ya no puede estar sentada nunca. O sea, que ella para poder hacer la entrevista y estar sentada tuvo que tomar medicamento. Ella ya está controlada por la clínica del dolor, porque pues tiene un dolor crónico ya, ¿no? Y les están dando medicamentos cada vez más fuertes. Por la zona, la malla pues toca a nivel nervioso, ya se hernió a nivel de las ingles, que es donde está sujeta la malla, ya tiene 2 hernias. Entonces, pues ya digo, son cosas a nivel de calidad de vida pues muy importantes y a mí lo que me alarma mucho es que aquí todavía se hace muchas veces por protocolo en sector salud. Entonces aquí sobre todo es brindar esta información y yo siempre cuando me preguntan y les digo, métete a internet, busca malla transvaginal y ve lo que está sucediendo a nivel mundial. La FDA acaba de prohibir el año pasado su distribución en Estados Unidos. Y hay muchos otros países que lo hicieron antes, pero bueno, a nivel de la FDA está prohibido desde mayo. A finales, en noviembre del año pasado, se ganó la justamente en Australia, que fue la primer demanda, ya se ganó. Ya se ganó. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas traído esto, porque estamos hablando de un problema de salud fuerte y además estamos hablando de hasta dónde llega la mala práctica y la poca información que nosotros podemos buscar. Tendremos una segunda parte de esto, hay mucho que platicar y además mucho que compartir. Les pedimos a quienes nos están observando, quienes están con nosotros al tanto de Mamás en Sintonía, que puedan compartir esta información, porque este programa va
creciendo este programa va creciendo y además este problema también se está acrecentando y entonces hay que hacer algo. Gracias, Gis, por estar aquí, gracias porque regresas a otro programa y seguiremos compartiendo con Jacqueline. Le mandamos un saludo hasta España. Gracias por esta labor. Gracias, Gis. Con esto nos vamos. Vero. Agradecemos el patrocinio de Esfera, de la Estética New Look y le esperamos a la próxima de Mamás en Sintonía. Muchas gracias, Gis. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en Mamás en Sintonía. Un placer llegar hasta usted con los temas que usted prefiere, que son de su utilidad, de su preferencia. Y por supuesto que estamos aquí para servirle y para escucharle también si tienen alguna duda, algún comentario. Ponemos a su disposición nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, nuestro número telefónico. Y bueno, pues como usted lo pidió, vamos con la segunda parte hablando de incontinencia urinaria, sus efectos, hablar de prevención. También tenemos un testimonio importante que nos trae Giselle Ibáñez y que, bueno, pues desde España, Jacqueline nos comparte. Y con esta sinergia que se ha logrado a través de Mamás en Sintonía y estas técnicas hipopresivas México, me da mucho gusto darle la bienvenida nuevamente a nuestra amiga Giselle Ibáñez Rubio. ¿Cómo estás, Gis? Bien, bien, Vero. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí nuevamente, porque no podíamos dejar este tema, Gis, para quienes recién nos están viendo. Les planteamos un panorama de lo que es la incontinencia urinaria, de lo que está sucediendo en otros países y de lo que sucede también aquí en México, en donde cuando nosotros no tenemos oportunidad o no nos damos la oportunidad de informarnos, de no caer en shock cuando nos dan un diagnóstico y entonces buscar otras alternativas, buscar también otras opiniones, caemos en esto y podemos perjudicar nuestra salud de una manera indescriptible, no sé ni cómo llamarle. Escuchamos en la otra emisión, bueno, lo que nos decía Jacqueline y de verdad que es impactante. Aplaudimos esta labor que está haciendo porque desde su dolor, tal cual, sí. Desde una experiencia tan fuerte que le cambió la vida, bueno, pues está apoyando, está trabajando y además está uniéndose a personas como tú, especialistas, en donde, bueno, pueden compartir cómo podemos trabajar con otras alternativas, como yo les decía, viables y no invasivas. Primero, Gis, además de darte la bienvenida nuevamente, pues vamos a hablar gráficamente, nos vas a mostrar gráficamente qué es la incontinencia. Recuérdanos. ¿Qué es la incontinencia? Bueno, la incontinencia es la pérdida involuntaria de orina, ya sea desde una gota hasta un chorro. Que esto se debe o está provocado por este aumento de presión que llega a la vejiga y la uretra no puede contener. ¿Lo mostramos con esto? Entonces, a nivel de pelvis tenemos lo que es importante el suelo pélvico, que lo podemos ver aquí. El suelo pélvico cierra desde el coxis hasta el hueso del pubis y de isquión a isquión. Es bastante complejo esta musculatura que hay superficial y profunda. Y esta musculatura está en contacto con los 3 órganos pélvicos, que bueno, aquí están representados por globitos. Lo que sería la vejiga, el útero y el recto. Y que obviamente a nivel de suelo pélvico, pues el útero se conecta con lo que es el cérvix y el canal vaginal. Entonces, esto naturalmente reacciona a un reflejo de sostén natural para proteger estos órganos y estabilizarlos, donde ante el aumento de presión que genera el resto de las vísceras en la parte de arriba, cuando nosotros hacemos un esfuerzo como toser, estornudar, reírnos, el diafragma que está en la parte superior del barril abdominal lo que va a hacer es generar, ¿sí?, un aumento de presión que cuando el reflejo funciona bien, el suelo pélvico va a venir arriba, neutralizando esa presión. El problema es cuando ya no funciona bien y entonces vemos que va a presionar el diafragma y va a hacer esto, tal cual. Sí, lo que va a hacer es canalizar esa presión presionando la vejiga. Entonces, en lugar de eliminarse la presión,
se canaliza a la vejiga y la vejiga no puede con esa presión. Exactamente. Entonces el suelo pélvico tendría normalmente que neutralizar esa presión para que no se reviente como el globo, ¿no? Entonces, de ahí es que se deriva la incontinencia, ahora sí que lúdicamente, así es como se genera, a nivel de esfuerzo, ¿no? Está presionando la vejiga y la vejiga no puede con esa presión. Entonces, este reflejo lo podemos ver en los niños, por ejemplo, hasta los 4 o 6 años, le pides a un niño que tosa y vemos cómo su faja abdominal, su ombligo viene adentro. Hacia adentro. Y que si observáramos a nivel de suelo pélvico, pues veríamos que eleva, ¿no? Se elevaría el músculo elevador del ano, en los chicos los testículos, veríamos que viene arriba, porque justamente lo que hace es neutralizar esa presión. Y que esa presión es un efecto natural, ¿no? Es un aumento de presión que lo que hace es proteger los órganos y estabilizar la columna. El problema es que con el tiempo, diferentes factores, los embarazos, una mala postura, práctica de deporte de impacto y esfuerzo, hiperlaxitud, pues qué tanto está el tejido, cómo está el tejido, porque al igual que pues las arrugas en nuestra piel, lo interno reacciona igual, los ligamentos, el colágeno interno, pues también hay personas que tienen más resistente el colágeno que otras. Entonces todos esos factores se van sumando y pueden generar que este reflejo se deteriore, que este suelo pélvico esté comprometido. Pues ahí nos das gráficamente esta explicación a detalle. Vamos a escuchar a Jacqueline Cediel desde España y al regresar nos pones en contexto qué está pasando con esto. No me dijo, tú se te va a estrechar tu conducto vaginal, no me dijo, no vas a poder sentarte, no me dijo, vas a tener un dolor en el suelo pélvico desde que te levantas hasta que te acuestas, no me dijo, vas a llegar a incapacitarte de hacer lo que más te gusta, caminar, pasear. Y así fue que me hicieron varias pruebas y ya entré al quirófano y cuando me salí del quirófano al día siguiente, pues mi tripa se hinchó como si estuviese embarazada de 7 meses. Entonces, claro, yo tenía que ir sobre los 7 días junto de él o así. Y cuando fui le dije, pues mira que aún estaba hinchada yo y entonces me dijo, no, eso es porque tienes gases. Le dije, no tengo gases. Es que desde el día siguiente, pues mi cuerpo tal dijo, no, no te preocupes, que eso va a pasar. Vale, perfecto. Como a los meses o así, me dijo, pues ya puedes hacer tu vida normal en todos los aspectos, vale. Y bueno, y quedó, que me veía el mes siguiente, sobre el mes siguiente más o menos. Entonces yo fui y yo fui ya porque notaba cosas muy raras en mí. Simplemente cuando iba a pasar la mopa por debajo de cama o me iba a agachar, era como si tuviese un rallador cuando rayas el queso, ¿eh? Exacto, y yo lo notaba por dentro, entonces fui junto de él, que ese fue el segundo síntoma que noté yo. Y me decía, no, no te preocupes, es que se te está adaptando la malla a tu cuerpo, que claro, yo cada vez era más, que después de sentir como si me rayaran por dentro, me daba que yo no sabía que era un dolor, era como si me quemaran con una plancha por dentro, pero como cuando te quemas y te duele mogollón, ¿no? Y entonces yo iba junto de él y así y me decía, pues no te preocupes, que es la adaptación y tal. Vale. Él siempre me decía, hasta que llegó un momento que me empezaron las infecciones de orina. Y yo iba al médico de cabecera con infección de orina, iba a urgencias, y yo iba a muchos sitios, ¿no? Y un día pues ya fui nuevamente junto de él y me dio un volante. Me dijo, te doy este volante cuando tengas la necesidad de venir aquí porque presentes algo, tal. Él siempre me decía, pues es que me empezó a decirme que tenía intolerancia a mi cuerpo, a la malla. Desde el minuto 1, porque yo ya vi que cuando yo le estaba hinchada la tripa, ¿no? Él hizo así como una cara de, ¿no? ¿Qué pasó, no? Siempre, ya ahí fue cuando yo de él no me empecé como a fiar, yo ya
me desconfiaba de él, me desconfiaba. Pero, claro, era mi urólogo, ¿no? Y el especialista. Y así fue pasando. Entonces mi cuerpo se iba manifestando y yo no lo entendía. Claro, yo no sabía cómo entender mi cuerpo. No sabía porque él tampoco me lo decía. Y empecé como a hacer pruebas, ¿no? ¿Por qué me duele así? ¿Por qué tal? Entonces descubrí que no me podía sentar. Es más, yo ahora para estar aquí un poco apoyada, he tenido que tomar pastillas para el dolor. Entonces, no podía estar sentada. Descubrí, es que si me siento, estoy peor. Entonces, fui haciendo trucos, sentándome de lado, sentándome en la espalda prácticamente, y fui empezando a vivir una vida en la cual me levanto y estoy de pie y cuando quiero descansar me acuesto. Porque si me siento un poco, pues estoy mala, muy mala. Y así fue pasando el tiempo, claro, y mi urólogo me fue llevando, tal, pues no te preocupes, esto es adaptación, es intolerancia, es que la malla le cuesta adaptarse así, me llevó, ¿no? Hasta que yo ya un día dije yo, no puedo más. Le dije, tienes que darme una solución, tienes que decirme, por favor, qué debo de hacer. Entonces me dijo, bueno, vamos a desenganchártela. ¿Te explicaron qué fue lo que hicieron? No. Cuando yo fui a la cirugía, el médico, yo aún tengo el croquis que me hizo así en un folio y nada, o sea, la que me explicó más fue la médico, la anestesista. Yo no tengo útero desde muy joven, entonces por eso me pusieron la TOT, que es la de baja tensión, la que te ponen hacia los ingles. En ese aspecto debí de haber buscado información que hoy en día pues estoy colapsada de tanta información que he conseguido porque, no sé, pues porque me ha llevado la necesidad a eso, ¿no? Al pasar el tiempo y yo estar con una dolencia, la otra, infecciones de orina, fui presentando que ya me presentaba problemas al tener relaciones y al ir al cuarto de baño. O sea, es que Una mujer profesional, una ama de casa, madre, esposa es Jacqueline. Y bueno, justamente como nos explicaba Giselle Ibáñez, ha sido lacerado su cuerpo por mucho tiempo, con un proceso invasivo, con un proceso que ha llegado a lastimarla en todos los sentidos. Platicábamos con Gis cómo Jacqueline ni siquiera puede permanecer sentada, tiene que suministrar algunos medicamentos para lograrlo, para hacer esta entrevista que le agradecemos mucho. Y bueno, a partir de ahí se han logrado cosas en cuanto a este llamamiento, a este llamado a la conciencia, ¿no? de los médicos también, que deben buscar la ética, el profesionalismo, y además vemos cuántas veces, Gis, que nos acercamos a ellos e incluso les causa una molestia que estemos informadas, pero pues es nuestro cuerpo, claro. Es nuestro cuerpo y además es la vida propia, ¿no? Sí, como un poco le preguntaba yo a Jacqueline, ¿no? Bueno, ¿te explicaron qué te iban a hacer, cómo fue o cuáles iban a ser los efectos secundarios, el riesgo? Y ella me decía, no, bueno, la que me platicó más fue la anestesióloga, pero ya estando ahí. Fíjate nada más, ya estando ahí, dices, me la vendieron desde el primer momento. Con esto vamos a ir a una pausa, seguiremos hablando de esto. Si tienen alguna duda pueden escribirnos, pueden contactar también a Gis Ibáñez. Una pausa, regresamos con más. Regresamos con más a este programa, gracias por continuar con nosotros. Mandamos también saludos a quienes nos están escuchando a través de la radio y bueno, qué bien que llegamos a través de redes sociales y podemos ampliar este panorama que nos está presentando Gis Ibáñez y conocer, informarnos y además hablar de prevención para futuras generaciones. Hemos hablado de suelo pélvico en este programa, hemos hablado de la técnica hipopresiva, hemos hablado de tantas cosas y vemos que afortunadamente la gente está conociendo esto
Incluso, lo decíamos, ahora los hombres también están buscando cómo hacer equipo también para su técnica deportiva, Sí. cómo lo están haciendo para tener una mejor función sexual, para tantas y tantas cosas que nos hablarás sobre estos beneficios. Pero Gis, vamos a seguir escuchando a Jacqueline. Es muy importante que se abra más este tema y que además, bueno, pues ya no sea un tabú. Sí, claro, o sea, que sobre todo la gente conozca que ante una incontinencia, ahorita la primer vía no debe ser la cirugía. Cuando nosotros conocemos un diagnóstico de un prolapso, o sea, de un descenso de un órgano a un grado 2, bueno, 3, 4, esos son casos que sí debieran ser quirúrgicos y que entre la rehabilitación con las técnicas hipopresivas postquirúrgico. Pero en el caso de que sea solo una incontinencia, un prolapso grado 1, un prolapso grado 2, puede ser revertido, estas técnicas pueden funcionar para eso. Y dejar la cirugía, dispositivos y otro tipo de intervenciones más riesgosas, más invasivas, como la última opción. Como la última opción. Y sobre todo a sabiendas de nuevo de los riesgos, de conocer qué procedimiento va a ser, los cuidados posquirúrgicos también, porque después ya piensan que con la cirugía de pronto ya todo va a ser normal y no. Entonces, tenemos que ser conscientes y conocer nuestro suelo pélvico, el funcionamiento, cómo están nuestros órganos, y creo que eso también, sensibilizarnos con la zona, enseñar a los pequeños desde temprana edad a localizar, a sentir, puede ser muy favorable para no tener que llegar justamente a esos puntos. Claro, y podemos conocer a través de este diagnóstico que tú haces, con estas pruebas de esfuerzo y con todo esto que es conformado de una manera tan profesional, qué podemos hacer en cuanto a disciplina deportiva, cuáles son los cuidados que debemos de tener y en qué grado estamos. Vamos a escuchar a Jacqueline y regresamos para cerrar este programa. Gracias, Jess. Un día de tu vida. Vale. O sea, desde levantarte, o sea, bueno, ¿qué es lo que, o sea, cómo se vive con la mano? Es triste. ¿Por qué? Pues te levantas y claro, te preparas y pues haces las labores de tu casa, pero yo ya me lo he grabado en mi cabeza. Yo no me puedo sentar, porque si me siento estoy mala, estoy peor. Entonces, yo me levanto, hago mis cosas, voy a hacer mis recados y estoy de pie constantemente. Vengo a mi casa, hago la comida, pues como, pero con dolor. O sea, todo esto con dolor, medicándome. Medicándome, que cada vez las pastillas son más fuertes. ¿Por qué? Porque cada vez, pues, crece más el dolor. Y bueno, y después de comer, en lugar de sentarme como una persona normal a ver la tele un rato, pues me tengo que acostar. Mi vida es estar de pie y acostada todos los días. Hace 5 años y medio. No puedo tener calidad de vida ninguna, porque hasta lo que más me gusta pasear, ya noto que, porque claro, eso te atrapa los nervios y los músculos, como va atada a las ingles, pues hay restos de esa malla que se van adhiriendo a esa zona, pues te duele muchísimo. Y llegas a decir, pues si paseo un poco, voy a estar molesta, ¿no? Entonces, es muy triste porque te limita cada día más. ¿Me puedes como compartir no sé, algunas otras cosas que has tenido que ir cambiando de tu día regular de hace 5 años
a un día regular el día de hoy? Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Es que simplemente el no poder coger una botella de 5 litros de agua, ¿eh? Porque de la tensión que tiene mi malla se ha producido hernia en la ingle. Okay. Entonces, no puedo, no sé, ¿me entiendes? Entonces, no puedo coger una botella de 5 litros. Por supuesto, no puedo ir a la compra y traerme mi carro de la compra a tope. Yo voy al súper por, por tiempos. O sea, voy una vez y pues traigo unas cosas, algo de fruta, voy y luego traigo otro poco. Okay. ¿Tú me entiendes? Para yo no llegar a sentirme totalmente inhabilitada. Okay. ¿Por qué? Porque no puedo, o sea, no puedo, es que no puedo. ¿Qué otra cosa? Pues mi vida íntima cambió por completo. ¿eh? Pues es que, es que no hay cosa que yo pueda hacer que no, es que me causa dolor muchas cosas. O sea Ir que... al servicio. ¿eh? Okay. Ir al servicio ya es como pues si tengo que pedir permiso para poder ir, ¿no? Me cuesta, pero porque la tensión de la malla, lo que me explicó la médico del dolor, pues me tapona. Entonces, es que yo, ¿qué te digo? La vida es como si fueras tú en otro cuerpo y, y tú ya te lo he dicho, es que te quedas, tu vida se queda y tú continúas. ¿eh? Te inhabilita totalmente, cada vez te inhabilita más. A mí ya me dio una enfermedad inmune, que es la urticaria, que yo en mi vida, un día de repente me llené en mi cuerpo de ronchas, de granos y ¿qué pasa aquí? Y le dije al especialista, le dije, ¿esto será debido a la malla? Y me dijo, lo más probable es que sí, que sean de las toxinas que suelta el plástico. Sí que había información, porque en el año 2014 la FDA dio como un volante diciendo, bueno, pasa algo aquí, pero claro, es que detrás de ese producto hay una empresa muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Según las investigaciones y todo, pues se ha cubierto mucho, ¿no? Entonces, pero ahora la FDA, en abril de este año, las prohibió totalmente, porque el año pasado, en el 2018, la FDA solicitó como unos informes a los fabricantes de este producto antes de salir al mercado, ¿no? Entonces, muchas empresas pues no. Dejamos en claro que las mallas están prohibidas en otros países. Ojalá que este llamado llegue a los sistemas de salud, a las políticas públicas y no estemos lacerando la vida misma de las mujeres, de los hombres con estas prácticas que nada más para eso sirven, para cambiar nuestra vida. Gis, cerramos este programa, invitamos para que sigan a Jacqueline Cediel a través de las redes sociales y que hagamos más por esto, que difundamos más y promovamos. Sí, pues sobre todo, y bueno, invitar esto de pues abrirse a hablar, ¿no? Sobre todo yo creo que como lo que hace Jacqueline, dice en algún momento me despojo del pudor, pero justamente si no es así, pues entonces ¿cómo es que podemos compartir las vivencias y poder decir no estoy yo aislado, o sea, no lo vivo yo en soledad, sino hay más, resuena y yo creo que en función de eso podemos tener mucho más conocimiento, poder compartir más y sobre todo encontrar soluciones y todavía más prevenir. Soluciones prácticas y viables a través de las técnicas hipopresivas. Rápidamente tus datos, Gis, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico de esto? En mi teléfono 4431-313265 y estamos en redes sociales como Técnicas Hipopresivas México. Muy bien, yo te agradezco mucho, gracias por esta labor, gracias también a Jacqueline y por supuesto que estaremos promoviendo este buen trabajo
Gracias. y además este profesionalismo. Gracias, Gis, por haber estado Gracias, aquí. Vero. Encantada Gracias de al tenerte sistema. aquí. Con esto nos vamos. Agradecemos, por supuesto, al Sistema Michoacano por darnos la oportunidad de difundir estos temas. Esperamos en la próxima. Recuerde que tenemos retransmisión en punto de las 18:30 horas y también les invitamos a que nos siga a través de las redes sociales. Gracias a Héctor Mondragón por su patrocinio, también Esfera y la Estética New Look. Hasta pronto. Pásala bien.